Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta mesa. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Les pido disculpas por mientras la cámara eventualmente ojalá agarre y pueda enfocar la sala y puedan ver al público. Les aseguro que hay gente escuchándolos al público. Mi nombre es Roberto Velázquez, yo voy a ser el moderador de esta mesa que tiene por nombre Género, Cultura y Arte. A modo general, las personas que nos presentan hoy sus investigaciones y trabajo tendrán 15 minutos para cada presentación. Quienes estén presentando por cámara van a recibir por el chat el aviso cuando queden 5 minutos y luego 1 minuto para cerrar sus presentaciones. En caso de que hayan preguntas del público, les vamos a pedir a todos que hablen alto para que la gente que está acá también pueda escuchar sus preguntas. Y bueno, eso, sin más, partamos entonces con la primera presentación. Denme un segundo. Bueno, vamos a partir entonces con Edgar Camargo, que nos presentará música nacionalista mexicana desde el análisis de redes sociales. Adelante, Edgar, tienes 15 minutos, yo te voy a avisar por el computador cuando te queden 5 y te pido que compartas tu presentación por compartir pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Saludos desde México. Estamos acá en el norte de México. Nos cayó el vórtice polar, un poquito de frío, pero bueno, aquí estamos. Permítanme compartir para platicarles sobre mi trabajo y nada más si me pueden ver la presentación. Sí, 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 se ve sin problemas. Sí. excelente, excelente. Entonces, pues vamos a comenzar con la charla. Y bueno, para modo de introducción, bueno, como les dije, mi nombre es Edgar Camargo, yo soy músico de profesión, mis estudios de licenciatura y de maestría están basados en música y ya es en el punto de los estudios de doctorado que me encuentro realizando, donde me enfoco en esto de las redes aplicadas obviamente pues a mi campo laboral que es la música. Mi ponencia de música nacionalista mexicana desde el análisis de las redes sociales. Y pues vamos a comenzar. Mm. Bueno, pues en este trabajo se propone una nueva metodología en la cual se van a modelar las notas musicales desde las partituras como una red. Se analizan distintas obras musicales. En este caso les traigo el ejemplo de una de las obras más características de la música nacionalista mexicana, que es el famoso Huapango de José Pablo Moncayo. Y bueno, en el que podemos encontrar varias medidas, visualizar varias partes que nos permiten los grafos y con esto pues se busca caracterizar, se busca encontrar propiedades que no son visibles a simple vista dentro de las partituras musicales y comprender algunos comportamientos que puedan ayudarnos desde el punto de vista del análisis de la música o de la ejecución, de la interpretación y bueno, algunas otras cosas que iremos platicando por ahí. Como introducción, bueno, pues la música es un sistema complejo con propiedades que son medibles. Al ser esto medibles, pues nos hace que ya no solo busquemos desde nuestro campo de la música, desde la musicología, desde la interpretación, desde la composición, sino que vamos agregando y vamos viendo el más allá de otras ciencias con las que podemos trabajar. La ciencia de redes, como sabemos, pues es un campo interdisciplinario. El siglo XXI pues empieza a permear en varias cosas y empieza a acomodarlos en estos motivos. Vamos a aplicar la teoría de las redes al análisis musical. Cuando nosotros somos músicos, llevamos ciertas materias y llevamos un proceso de análisis para tratar de comprender la obra. Bueno, pues ahora con la aplicación de la teoría de redes, podemos ver, como les decía antes, unas cosas que no se pueden ver o que no se aprecian a simple vista o con el simple oído y que dan, bueno, pues una importancia al estudio a través de esto que son las estructuras de los datos. Comprendiendo los términos en redes musicales, vamos a tener que los nodos van a ser las notas musicales y los silencios. Muy importante, ahorita voy a platicar sobre esto. Las aristas van a ser todas las relaciones entre notas secuenciales. Vamos a tener que el peso va a ser la frecuencia de relaciones que tienen las notas entre ellas. Los hubs, estos nodos altamente conectados en red. Y vamos a notar que vamos a tener una densidad, que es la cohesión musical,
la representación visual diferente de la música y bueno, pues podemos obviamente aplicarle un análisis matemático a todos estos patrones musicales. La metodología de la construcción de redes, bueno, primero es definir el objetivo de la red. En este caso, pues obviamente queremos modelar partituras musicales y a partir de una obra musical. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este ejemplo que tengo aquí, este es un estudio de un investigador italiano que empezó a modelar solos de guitarra eléctrica. Entonces iba uniendo cada una de las notas musicales a la que seguía. Vaya, esta es una red direccionada, puesto que la música lleva una dirección y va siguiendo las melodías. ¿Sí? Por medio de ellos se identifican los nodos y las conexiones. En este caso, los nodos, como les decía, son las notas musicales, los silencios de la partitura, identificados, muy importante, con el nombre de la nota, su altura correspondiente y duración de tiempo dentro de un compás. Los enlaces van a ser estas interacciones entre una nota y otra. Esta extracción se hace de manera manual porque no hay, a la fecha, no hay ni siquiera en la literatura y no hay programas que nos puedan hacer el trabajo de interpretar y de poder pasar todo lo que hay en una partitura y toda la simbología y toda la cuestión interpretativa que nosotros como músicos tenemos pues a bases de datos. Sí se han intentado hacer por medio de grabaciones, pero las grabaciones no son tan fidedignas, no llevan todo la información que uno al conocer del lenguaje musical lleva. Y aparte, en literaturas y en documentos que hemos revisado, que se han revisado, siempre llegan a la conclusión de que por más especializado que sea esta forma de extraer datos, siempre se necesita el recurso humano para terminar de interpretar todas estas cosas. Entonces, por eso es que la extracción de los datos pues es de manera artesanal, es de manera manual. Utilizando nuestro software Gephi, bueno, se crea la red y bueno, esto nos da un análisis visual de una partitura, un análisis matemático que nos permite visualizar esta forma morfológica a simple vista, que no se puede ver, como les decía, en una partitura, y analizar con ellos a lo mejor otro tipo de estructuras, otro tipo de comportamientos o información de medidas que tenga una partitura musical o una obra musical. En este caso, escogimos una de las obras más conocidas en la música nacionalista mexicana, el Huapango de Moncayo, o compuesto vaya pues por José Pablo Moncayo. Es una de las obras con más importancia en la cultura musical mexicana. Es considerada nuestro segundo himno nacional inclusive. Es una obra que está escrita para varios instrumentos de orquesta. Es una orquesta completa. En este caso son 26 instrumentos diferentes y bueno, es una edición que utilizamos publicada en 1950 por Ediciones Mexicanas. ¿Qué vamos a anotar entonces en el huapango? Bueno, si ustedes han visto una partitura musical, bueno, son símbolos y cuando pasamos todos estos símbolos y todos estos instrumentos, usted va a encontrar una red de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos cada uno de las notas musicales con su nombre respectivo, su altura, su frecuencia y la duración que tiene dentro de la partitura musical. Cabe destacar que todo esto es un proceso manual, hay que agarrar partitura por partitura de cada instrumento para poder extraer todas las notas que se tocan una por una y poder hacer y crear la red en esto. Entonces, con las estadísticas de esta red, este es el Huapango de Moncayo, es como se vería en una red, ¿sí? Tenemos que hay 234 notas o nodos, las relaciones, bueno, 34.104, tenemos conexiones únicas. ¿A qué me refiero esto? Bueno, pues con notas que se repiten solo una vez y que se van haciendo de esta manera. La densidad de la red, una densidad un poco baja, 3.2, y hay múltiples estructuras comunitarias de las cuales voy a estar hablando en un momento. Entonces, de las partituras musicales, del sonido y todo, bueno, pues nos creamos ya nuestra red, el análisis de redes aplicado a la música. Una de las cosas más importantes que se da a notar en esto es algo que, por ejemplo, pues no podemos escuchar y que a veces en las partituras, bueno, sí las vemos, pero no vemos la importancia de ellos, que son los silencios, el papel de silencio, del silencio en la música. En esta red
se dan tres hubs principales identificados, ¿sí? Estas repeticiones de puntos donde van y todas las notas salen o vuelven de ellos, ¿sí? Tenemos que son los silencios, ¿sí? Entonces, los patrones de silencio crean esta tensión musical muy importante. Esta emergencia de bucles, ¿sí? Estas repeticiones, esas pequeñas orejitas que se ven ahí en el dibujo, la los bucles propios dentro de los patrones del mismo silencio, de los tres silencios que se ven ahí alrededor de todas las otras notas, ¿sí? Y creando tensión, contraste y otros elementos poderosos que, bueno, compositores y todos siempre lo platican, siempre lo han dicho, hay grandes frases de músicos con esto. ¿Dónde se ve? Bueno, por medio de esto lo podemos ver aplicado gráficamente, ¿sí? Inclusive Debussy, por ejemplo, compositor francés, decía que el silencio entre las notas es la clave de toda la música, ¿no? Beethoven decía que si vas a romper el silencio, pues, o si no es para mejorarlo, mejor no lo hagas, ¿no? Y entonces crea estas fascinantes obras. Y bueno, pues también Mozart inclusive decía que el silencio es muy importante, ¿no? Que era más importante el silencio entre las notas que las notas mismas. Entonces, ¿cómo lo vemos? Aquí está, en una orquesta, ¿cómo se entiende? Bueno, pues vamos viendo que instrumentos van tocando en una parte y otros se callan en otra parte. Entonces es una importante analogía que se va haciendo aquí con todo esto de los silencios, estos silencios que crean esta tensión musical. Bueno, en la red pues tenemos el tamaño del nodo que representa el peso de entrada, el grosor de las aristas como lo vimos ahí en los silencios pasados. Vamos a codificar, bueno, se codifican de colores diferentes las comunidades y las notas, ahorita vamos a ver lo de las comunidades, una representación visual de una estructura musical y la identificación de patrones que se quiere llegar a hacer esto. Para hablar de las comunidades, se logra, en este caso, se le da a la red, se le otorga el mismo peso para poder crear las comunidades. En este caso, logramos identificar cinco comunidades musicales distintas. La red, como les dije al principio, tiene una baja densidad, indicando que tiene grupos especializados. Hay subredes interconectadas, agrupaciones de frases musicales y, bueno, nos permite esto dar posibilidades de análisis estructural y demás análisis estructurales. Las estructuras comunitarias se ven más o menos así, en estas son cinco, ahorita les pongo las otras dos. Son estas estructuras que empiezan a dar un poco más de luz. Y para nosotros en música, empezar a entender estas notas es como ver la estructura de la pieza musical y las partes donde a lo mejor lleva el clímax de la obra o lleva una cierta modulación hacia otro tono, hacia otro centro tonal, otra tonalidad y empieza a acomodarse en diferentes cosas. Estas son las otras dos que nos faltaban. Y vemos que hay muchas notas que quedan sí un poco aisladas, inclusive en la red completa empiezan a verse un poco más aisladas. Bueno, pues tienen baja conectividad con la red, sin embargo las otras van creando en todo eso. En esta, por ejemplo, queda en estos que tiene esta comunidad moradita que está aquí, es la que lleva los silencios, todas las otras no llevan. ¿Qué quiere decir? Que nuestros temas principales y los silencios, y los temas principales, perdón, van a llevar estos silencios por acá. En un análisis técnico, sí, bueno, pues tenemos relación direccional, como les decía, es una estructura de una red dirigida, porque la música lleva un sentido, tiene distribución de pesos, sí, hay medidas de centralidad, sí, todo eso se puede identificar, la identificación de los hubs y bueno, estos reconocimientos de patrones musicales que se pueden encontrar. Hablando musicalmente, bueno, la importancia estructural de los silencios, creo que es lo que más nos salta a la vista y lo primero que nos hicimos notar. Se crean patrones rítmicos, sí, varios patrones rítmicos que se suelen repetir, relaciones melódicas, análisis de orquestaciones, nos da pie para un análisis diferente de toda una orquesta sinfónica y bueno, pues con esto tenemos técnicas comparativas para poder hacerlo en otros puntos y en otras obras musicales. Aplicaciones en la investigación, bueno, pues es la aplicación en el análisis de teoría musical. Tenemos que estas aplicaciones se empiezan a usar también para poder crear música artificial. Con todo esto de la inteligencia artificial, vamos creando música por medio de las redes, empiezan a entender estos fenómenos emergentes y cómo funcionan para poder componer música. Nos ayuda para el análisis en la interpretación, otra vez entender por qué las notas están ahí, cómo es que funcionan, cuál es el que tiene
un comportamiento diferente conforme a la relación que tiene con otras notas. Nos sirve también para comparación de estilos musicales por medio de las redes empezamos a hacer caracterizaciones importantes y empieza a aplicarse en otros estilos musicales. Para la música nacionalista mexicana, una vez más, no hay nada. La literatura no cuenta con ello y apenas empiezan a hacer estudios de esto. Y bueno, pues también obviamente las aplicaciones educativas que le podemos dar a todo este sentido. Innovaciones metodológicas, bueno, pues el análisis orquestal completo es un análisis diferente, la integración de todas las partes instrumentales, ¿sí? De esto, la consideración del silencio musical, una vez más, esto es lo que más salta a los ojos, identificación de patrones y relaciones estructurales de todo lo que vamos ahí a hacer. En una dirección futura de esta investigación, bueno, pues obviamente a la par, ahorita en estos momentos se están trabajando otras obras musicales también para orquesta completa y por ahí en una ponencia que se dio en Colombia, expertos nos dijeron que sería interesante compararlo con alguna de las obras de los grandes compositores que todos conocemos del periodo clásico, algún Mozart, algún Beethoven, para poder identificar y hacer comparaciones y algunos otros análisis. Las herramientas computacionales, bueno, pues creo que abre paso para poder hacer un poco más de cosas. Y bueno, clasificación de estilos y una vez más, estas aplicaciones en la educación. Conclusiones, bueno, un enfoque novedoso para el análisis musical, una otra forma diferente, la importancia de los patrones del silencio, las comunidades estas encontradas. Vamos a utilizar este análisis de redes como una herramienta extra de análisis para todo lo que vamos a hacer. Y bueno, pues la contribución es una contribución nueva en la investigación de la música o, o musicológica, como ustedes quieran llamar. Muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Alguien, no sé si hay alguien puede levantar la mano en línea y si no puede ser acá también eh, alguien que quiera compartir alguna duda o pregunta, apreciación. Sí, tu nombre, por favor. Hola, me llamo Ignacio Vega. ¿Qué tal, Edgar? Hola, hola. Eh, yo soy diseñador, soy artista, en el doctorado en ingeniería acá. Y, no sé, bueno, ahí se me ve la mano, ¿no? Ahí se ve la mano. Para que veas que no soy un robot o algo así, nada raro. Pero me pareció muy interesante tu presentación. Bueno, yo soy artista y trabajo en temas visuales y tengo la tendencia de meterme en cosas o por tratar de conectar cosas que a veces no se conectan. Yo trabajo con texto y hago dibujos en base a texto, Ok. ¿ya? Y como trabajo también en temas de visualización de datos y todas estas cosas, me interesan también las operaciones de mapeo que tú estás haciendo, porque en el fondo te estás conectando un dominio con otro dominio. ¿Ya? Hay como operaciones de funciones de un dominio a otro, etcétera, y me parece interesante y me recuerda mucho, que no sé si conoce lo que habla Lev Manovich de el antisublime, la visualización como antisublime. Ok, sí. Porque, claro, ahí habla justamente de esta necesidad de generar nuevas conexiones y nuevos tipos de representación. Entonces, en ese sentido me hace mucho, resuena mucho con lo que al menos hago yo. Yo hago dibujos con texto constitucional. O sea, parece que son como desconectados, pero son intentos también de apropiación de imágenes y también, sobre todo, apropiación política de datos, que ese es otro tema. Ok. Me acuerdo mucho que ahí viene tal vez como no sé si una pregunta o comentario sobre cuál es el factor temporal, porque nosotros vemos toda una unidad, pero como tú mencionabas, esto ocurre como en el tiempo. Entonces, no sé si has explorado otro tipo de visualizaciones, tal vez como diagramas de arco y cosas así, que aparecen, por ejemplo, no sé si conoces a Manuel Lima, el diseñador portugués que trabaja en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama Visual Complexity. Ok. Y ahí hace una clasificación de tipos de visualización de redes. Y hay una visualización que uno podría ver como temporal, que es en el fondo de arco, que puede ser como interesante. Entonces, esa es mi pregunta. Si tú has trabajado en otro tipo de visualizaciones que apelen o que puedan mostrar tal vez este factor temporal. Sí, fíjate que sí en la conferencia pasada me dijeron lo mismo, nada más que quise primero, bueno, ahorita estoy trabajando en otras obras musicales para tenerlas y ver qué más están sacando, porque la verdad es que cuando empezamos con esto
salieron demasiados datos de la partitura. Esto de la temporalidad me lo han comentado, pero sí, sí necesito buscar un poquito más y aplicarlo. Sí, sí pienso aplicarlo en un futuro, pero ya con esto que me pasas, creo que sí. Voy a buscar información para poderlo aplicar. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Para darle oportunidad a alguien en línea, Sebastián, si quieres, pues eso, Yo, desmutear. yo tenía una pregunta. ¿La canción que tú analizas es una línea melódica? ¿Son varios instrumentos al mismo tiempo? ¿Viste armonías también? ¿Cómo fue eso? Es una obra orquestal, entonces al tener 26 instrumentos, haz de cuenta que son 26 melodías al mismo tiempo. Entonces ahí toda se acomoda. Sí, también se ha pensado, bueno, al recorrer estas melodías, a veces sí se hacen armonías y sí se pueden relacionar verticalmente también las obras de algún punto y se van haciendo. Es como lo vamos a hacer, como te digo, es un trabajo manual, es un trabajo que no hay. Muchos en la literatura, inclusive este punto de los silencios los omiten, les ponen un valor de cero como si no existieran y pues digo, pues es que es lenguaje musical, vaya. Entonces sí, a veces se equivocan inclusive en el momento de relacionar las notas, de cómo se relaciona una nota hacia otra, de manera vertical, de manera horizontal, o cómo es que van jugando estos patrones y melodías escondidas a veces dentro de una misma melodía, vaya. Entonces, cómo se van acomodando, como si partieran dos líneas al mismo tiempo de una sola. Entonces hay que saber cuál con cuál. Bueno, pues vaya, la interpretación musical es lo que nos ayuda en eso. Muchas gracias. Una última pregunta breve. No sé si hay alguien acá. Eh, de acá, del público de acá. Yo solo quería Sí. preguntar por la cuestión del ritmo, si es que también se podía incluir dentro del rap o sin el ritmo. Perdón, si se podía intuir o qué, no te escuché bien. Quería preguntar si el ritmo también está incluido en la visualización del grafo. Sí, sí, ahí también. Súper. Sí, Hernando, por favor. Un último Sí, comentario. gracias. Sí, un pequeño comentario. Yo soy el director de tesis de Edgar. Yo tengo una formación como físico, soy ingeniero físico. Estoy acá en Ciudad de México. El trabajo que está haciendo Edgar es un híbrido entre algo de ciencias sociales, matemáticas, sistemas complejos. La metodología, y creo que quería dar claridad. Hay estudios previos de obras musicales, pero lo máximo que han hecho es el solo de guitarra, ¿no? Solos de guitarra en obras de rock. Esta es la primera red de una obra completa, instrumental, compleja. O sea, y cuando digo complejo es 26 instrumentos completas hecha a mano, ¿no? Ustedes me estaban preguntando cuál es la obra musical, ¿no? Entonces, este es básicamente el guapango. Esto que está sonando no sé si lo escuchan. No, no se ¿No? escucha. Ok. Entonces, bueno, es el Guapango de Moncada, es una obra muy, muy bonita, es instrumental, ¿no? Es algo, pues, como dice Edgar, es el segundo himno musical acá en México, ¿no? Entonces, lo importante es que él propone una metodología nueva y hay que considerar las notas con todos estos, los ritmos, de ahí que no salgan solamente siete, ocho, sino un conjunto mucho más grande, ¿no? Y algo que estuvimos conversando precisamente con Jorge Méndez, que es uno de los expertos en Portugal de redes, le gustó mucho precisamente el trabajo porque es músico, entonces nos daba esas ideas de comparar y en especial pensamos específicamente que la parte de los silencios van a ser algo muy característico de este tipo de obras y que hasta ahora no se ha estudiado, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante. Donde vemos realmente la conversión de redes. Comentarios, estamos abiertos, pueden entrar en contacto con Edgar, y pues bueno, espero que más que cualquier otra cosa que les haya gustado y que vean que se pueden usar este tipo de cosas de redes, ¿no? Sin tanto modelación matemática, porque a veces los físicos entienden a hacer eso, ¿no? Le meten entropía, le meten cosas que a veces vuelven locas a la gente y no entienden, ¿no? Y se pierde la esencia. Y aquí hay una mezcla, un híbrido de eso que hace muy relevante este estudio. Muchas Muchas gracias. gracias, Hernando. Pasamos ahora a la siguiente presentación, que es de Sebastián Muñoz, que nos va a presentar
las redes de la música urbana chilena, los featuring como manifestación de una individualización colectiva. Adelante, Sebastián, tienes 15 minutos. Te voy a avisar por el chat cuando queden 5 y luego cuando quede 1 minuto. Adelante. Creo que estás muteado. ¿Ok? Ahí ¿Se ve la sí. pre- Bueno, le cambié el título, le puse las palabras y las redes, individualización colaborativa de la música urbana en Chile. Yo soy parte de un núcleo que se llama CEMUS y tengo un proyecto que se llama Rap y Tecnologías. Eh, bueno, les voy a presentar una investigación que lleva bastante tiempo, pero lleva tiempo como investigación etnográfica. Y soy un iniciado en redes, así que cualquier sugerencia, comentario, me lo hacen. Yo hice un curso con los organizadores, así que gracias a eso empecé a utilizar este tipo de cuestiones. Entonces les voy a decir mis preguntas de investigación, la propuesta, el problema de la individualización en la música, la especificidad de la música urbana en Chile, las redes que identifico a través de las colaboraciones entre canciones y la identificación de subgrupos y algunas conclusiones que tengo. Entonces parto de dos preguntas: ¿cómo entender el problema de la categorización de la música a través de los géneros musicales? ¿Y qué cambio genera la música urbana en las dinámicas de producción musical y la relación entre artistas? Ahí tengo una serie de conceptos que parten del título, que es las palabras. ¿Por qué utilicé eso? Porque bueno, el problema de la categorización de las músicas, cómo a una música se le pone que se llama música urbana o no, es un problema también. Cómo se relacionan los músicos a través de las canciones, y el problema de la individualización, que va a ser como la música urbana va a ser como un paradigma para entender esta cuestión en el caso de las músicas populares. Entonces, ¿a qué me refiero con el problema de la individualización en la música? Yo empecé a preguntarme por qué en los años 80 y en los 90 habían tantos grupos musicales, muchos asociados al rock. Acá hay un gráfico de los 20 discos más vendidos. En general, hay como algo parecido entre grupos y solistas, ¿ya? O sea, si ven acá, y también hay mucho rock y ciertos artistas de pop. En los 90 pasa algo similar. Estos son los 20 discos más vendidos y también tenemos muchos solistas, pero al mismo tiempo muchos grupos musicales, ¿ya? Grupos metaleros, grupos rockeros, etcétera. Pero en los 2000 en adelante, ya acá estamos viendo ya la era del streaming. Estos son los 20 artistas con más streaming del mundo. Son casi puros individuos, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? Hay algunas excepciones como BTS o Coldplay o Imagine Dragon, pero en general son puros individuos y empieza a surgir la música urbana. Ya les voy a tratar de decir lo que es eso, porque varía también, como una música importante. Entonces, acá está el problema. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? Entonces, es el problema de cómo entender los géneros musicales en este contexto de individualización de la música popular. Entonces, uno puede definirlo por aspectos sonoros, pero también por aspectos sociales. En general, hay un debate entre lo sociológico y lo musicológico, pero entiendo este proceso como un ensamblado donde hay un etiquetaje de las músicas, se le van poniendo nombres a través de sonidos, personas, discursos, tecnologías. Y ahí utilizo un autor que se llama Eric Drott, que justamente habla de metagéneros, que son como géneros que tienen eh, bastante difusos, como el rock. Cuando se dice rock, se dice música clásica, es como que hay un problema de definición, y en ese problema también está la música urbana. Bueno, ¿qué es la música urbana? En Estados Unidos se utiliza la categoría urban music, que en general como un eufemismo para hablar del hip hop y el R&B, y asociado fundamentalmente a la música negra. En Francia se habla de música urbaine también, y esto es distinto, no viene no por las industrias culturales, sino más bien por las políticas públicas del gobierno francés, que empezaba a hacer planes sociales a los barrios desfavorecidos, muchas veces no blancos. Incluye el rap, el R&B y el afrotrap, y una serie de músicas como africanas. Y en Chile pasó algo bastante particular, que también pasa en América Latina. No se le dice, hay un conflicto con el rap, pareciera ser, y se asoció más al reggaetón y al trap. En Estados Unidos el trap es uno más de los géneros del rap, pero en cambio acá se separó y se asoció esas dos cuestiones, y empezaron a aparecer géneros nuevos como el mambo, y hubo una influencia bastante fuerte de Puerto Rico como mediador cultural entre lo que pasa en América Latina y Estados Unidos. En Chile el rap está asociado más a un estilo muy particular que se llama el boom bap, y a una imagen de crítica social que no pasa en otros países, no pasa en Estados Unidos, y no pasa necesariamente en Francia tampoco. Entonces, ¿cuáles son las especificidades de la música urbana en Chile? Esto lo paso rápido. Este es un gráfico de los streams de Spotify.
de los 25 más escuchados, la línea azul son las canciones que tienen personas extranjeras solamente, y la línea roja son las que tienen por lo menos un chileno. Entonces ahí se ve que el 2022 se empezó a chilenizar la escucha de la música urbana en streaming. Y esto generó varias cosas, como un mercado específico de esta música, focalizado en esta música urbana, gracias al stream. Está en un proceso de transformación de las industrias musicales, aparecieron las distribuidoras digitales, los sellos discográficos se empezaron a llamar sellos editoriales, se empezaron a generar oportunidades laborales, hay casos de mucho éxito, pero también hay problemas y dilemas sobre la democratización. Spotify y YouTube serían como el Rappi y el Uber de la música, y está entonces en esta economía de las plataformas, ¿ya? Entonces, esto genera ciertos aspectos sociales, cierta narrativa de éxito, esta música pues, se posiciona mucho el tema de la juventud, los sectores subalternos, el uso intensivo de la tecnología y cierta cuestión como más de la individualidad, que es lo que voy a tratar. Por ejemplo, hay una palabra ahí que es Dale tu corte, que tiene que ver con la fidelidad hacia uno mismo y la originalidad. Yo creo que esta individualización también se relaciona con aspectos artísticos y estéticos, porque bueno, esta música se produce en la casa con software y hardware, y se distribuye en Spotify, YouTube, y importa mucho los solistas y los colectivos, como vamos a ver ahora en las redes que voy a presentar. Entonces también el arte, la parte estética, tiene ciertas características que habilitan ciertas formas de producir música donde se destacan estos solistas. Entonces ahora vamos a las redes que formé. Antes de eso, yo utilizo un concepto de mundos del arte que es de Howard Becker, que tiene que ver con cadenas de cooperación y convenciones. Ese concepto fue utilizado por Nick Crossley para el análisis de redes, y utilizo también otro autor francés que se llama Carina Mu, que habla de las redes de colaboración en las canciones, en el rap francés. Extraje los datos a través de las canciones de los artistas chilenos en Spotify entre el 2019 y el 2024. Generé dos redes para compararlas, las redes de lo que consideré urbano, esta categoría difusa, pero que consideré fundamentalmente trap, reggaetón, mambo, rap, y no urbano, puse todo el resto. Eso es una duda que tengo, a ver si está bien o no. Los no son los artistas, grupos o solistas con más de 2.000 followers, porque si ponía todo el resto me salía en una red gigantesca, así que tomé esa decisión arbitraria. Los atributos son los followers, género musical, si es solista o grupo, y los vínculos son, si son las colaboraciones entre las canciones, son vínculos recíprocos de un lado hacia otro, y el peso es la cantidad de colaboración. Acá hay un dato que ya me habla de la individualización, que tiene que ver que en la red no urbana, el porcentaje de artistas que aparecen como grupos y solistas es muy similar, pero en cambio en la música urbana el porcentaje de solistas es muy superior, no sé, como 5 veces más que los grupos. ¿Ya? Hay un cambio importante. Esta es la red de lo no urbano, si bien es bastante dispersa. Hay un centro acá importante que son artistas más pop, hay una parte de ahí abajo que son como artistas más de ranchera, y muchas como islitas por aquí y por allá. En cambio, en la música urbana vemos dos grandes núcleos, que después les voy a mostrar qué son, que por un lado está lo que es el rap, fundamentalmente el rap, y por otro lado están esa serie de géneros que trap, reggaetón, dancehall, etc. Mambo también. Entonces, algunas características de las dos redes para compararlas. La red urbana, bueno, tiene 425 casos y la otra tiene 339 nodos, perdón. Hay 3.900 aristas y 678 en los no urbanos. O sea, la red urbana tiene más colaboraciones, tiene mayor probabilidad de conexión entre los nodos, es una red más densa, tiene conexiones más cercanas. En la red no urbana es más probable que se generen como separaciones entre los grupos. En la red urbana hay más intermediarios importantes, hay mayor centralización y es más robusta, ¿ya? Esas son las características generales. Ya, medidas por nodo, esto me lo voy a saltar porque no es muy interesante. O sea, como que me sirve a mí para la interpretación, pero no sé si les va a servir a ustedes porque quizás no lo conocen a los artistas, pero me permitió descubrir varias cosas que no había visto en mi etnografía, y me permitió situar algunas de las cosas que yo he visto en mi etnografía y en mi trabajo de campo de una manera muy interesante. Entonces, vamos a saltar esto y voy a pasar al tema de la identificación de los subgrupos.
Yo lo primero que hice fue a mano, también, o sea, tengo el listado de todos los artistas y hice una recodificación de los géneros musicales en dos. Primer lado puse rap y el resto le puse todo lo otro. ¿Ya? En Chile suele hablarse música urbana como lo que no es rap, pareciera ser distinto a lo que pasa en Estados Unidos o en Francia. ¿Ya? Entonces ahí se integra el reggaetón, el trap, el mambo, etc. Y es muy evidente la separación. ¿Ya? Es muy evidente la separación y eso para mí fue interesante. Y también fue interesante ver ciertos músicos que funcionan de intermediario en esta red, ¿ya? Y algunos casos que se escapaban a esto. Pero después cuando utilicé un algoritmo de generación de comunidades, me aparecieron cosas distintas. Se repetía esta cuestión de separar estas dos comunidades grandes. Por un lado, los que están en este color, no sé si se ve el mouse, pero los que están más como verdecitos, siguen siendo los más raperos. Y por otro lado, se me generaron varias comunidades que me permitía identificar como colaboraciones que quizás yo no había visto tanto, ¿ya? Por ejemplo, esta colaboración de acá va a ser muy interesante para el análisis después. Entonces ahí me permitió como ver otras cosas y tratar de entender si eso se relaciona con el sonido, con la estética, o sea, las colaboraciones se relacionan con eso o no, esa es una pregunta que tenía. Y ahí lo que traté de hacer es como, no sé si está bien, quizás me pueden decir ustedes que podrían saber más, y asocié los artistas más relevantes según este indicador de Betweenness en cada grupo, y ahí para tratar de identificar qué significaba cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el grupo uno yo lo asocio más a un trap más popular, y asociado a Pablo Chile, al colectivo Chichigán, por ejemplo. El otro, la otra red, que era el grupo 2 es más asociado al reggaetón y al mambo. El grupo 3 más asociado a un grupo que se llama Movimiento Original, que mezcla el reggae con el dancehall. El grupo 4 es un grupo bastante de intermediación, que son bastante raperos, pero que circulan por distintos ámbitos. El grupo 5 es más de un rap más tradicional. Y hay varios otros grupos que representan al trap más alternativo. Y hay un grupo muy particular, y si quieren búsquenlo después, que es el grupo 8, que yo no lo conocía tanto, pero son como un reggaetón muy delincuencial. Si ven los videos de la melodía de Lampa, Rena Glock, que es un reggaetón que aparecen con pistolas, una cuestión bien particular, ¿ya? Entonces, conclusiones de esta breve cuestión descriptiva, ya les voy a decir las cosas que pienso hacer a partir de esto. Yo creo que si hay una individualización, la figura del artista, pero hay redes colaborativas muy importantes, que eso lo veo en mi trabajo de campo, pero a la vez son redes colaborativas flexibles en esta música. Esto se relaciona con aspectos tecnológicos, que tiene que ver como una manera más individualizada de hacer música, de distribuir y consumir música, un ethos y una estética propia de esta música, o sea, se valora mucho el individuo. Hay un quiebre generacional al interior de esta música entre el rap versus el resto, que ahora se está transformando también, y esta relación entre las palabras y las redes también es una cuestión que se puede discutir, la importancia de las relaciones colaborativas para definir los géneros musicales, o por otro lado, lo estético en términos sonoros audiovisuales, habilita una nueva generación de colaboraciones. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Esto también da paso a temas más generales, cómo se constituye un particular mercado en Chile. Antes, cuando la música circulaba en MP3, no había un gran mercado de consumo de música en términos de que generaba ganancias a los artistas independientes, pero acá hay una cuestión interesante en términos de la economía de las plataformas. La importancia de las figuras de la individualidad con una hiperconectividad flexible. Y como la individualización aparece en los jóvenes de los sectores populares también es una cosa relevante. Cosas que me gustaría realizar es tratar de que integrar algún modelo explicativo para todos estos datos que fui recolectando, como para ver otros atributos y procesos que me permiten modelizar esto. Existen datos y también yo los fui construyendo de a poco. Tengo la lista de los casos de Spotify y le fui poniendo, por ejemplo, cosas que no estaban en esa cuestión, como la edad, el género, etcétera. Quiero también integrar la dimensión temporal, porque justamente estos datos están en tiempo, o sea, hay que sacarlos, pero hay que sacarlo de una API Spotify, etcétera, etcétera, pero se puede sacar una cuestión temporal. Integrar el aspecto internacional también es interesante porque también están esos datos.
Entonces, cómo los músicos se van viralizando a través de sus contactos con los artistas internacionales. Y eso es lo que quería presentar. Esa es la página de mi proyecto, la página del núcleo de investigación, el Instagram del proyecto y mi correo. Y eso. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Tenemos espacio para preguntas de acá del público acá o en línea. ¿Preguntas o comentarios? Pero, Sí, sí. un poquito fuerte eso sí para que se escuche acá. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí, sí. Sebastián, Ya. no, ¿escuchas? Más o más o menos. menos. Así pasa. Dame un segundo que se da a acercar para hacerte la pregunta. Acá ahí se escucha mejor, ¿no? Sí, Ya, igual, la verdad lo encontré interesante porque en general me gusta, yo soy que consumidor de la música urbana. Eh, Estaba pensando igual, por ejemplo, en la parte de generación de comunidades. Yo creo que igual es bien interesante como esta división que se hace entre el rap y también los otros géneros de esta música urbana, el reggaetón, el mambo, el dembow, etcétera. Y tal vez sería interesante probar algoritmos de detección de comunidades, pero que también hacen como que identifica aquellos grupos, aquel grupo, ciertos nodos que pueden estar en una u otra comunidad. Como que también no necesariamente hay, o sea, no solamente la detección de comunidad puede ser como binaria en el sentido de que es en comunidad uno o comunidad 2, sino que también podemos identificar como probabilidades de que ciertos puntos en realidad puedan pertenecer a más de uno. Y me pasa eso mucho porque hay muchos artistas que en realidad tú tal vez podéis definirlo desde un género u otro, como que han sacado cosas. Por ejemplo, en Argentina pasa mucho que hay artistas que empiezan con cumbia y terminan haciendo pop. Por ejemplo, no sé, Emilia Mernes, y que también colaboran con artistas de distintos géneros. Luego sería interesante también que, por ejemplo, uno pueda también generar una red dirigida en artistas que colaboran con otros, pero que los incluyen en sus discos. Porque también pasa mucho eso en la música urbana, que en realidad el featuring, siempre hay un artista principal y el otro artista es el que está colaborando, pero como dentro del álbum. Y también lo otro que estaba considerando, y no sé si lo habrás visto, el tema de las disqueras en Chile. Yo no sé cómo funciona muy bien ahí el tema del mercado, porque igual antes las disqueras eran las que se dedicaban como a hacer la difusión, pero hoy en día siento que la comercialización de la música está muy ligada a con quién colaboro yo. Como que muchas veces el amigo entra al mundo de la música urbana también desde una colaboración. Cosa que igual no solamente pasa en esto, sino que también pasa en otros ámbitos, como por ejemplo en la danza urbana particularmente. Generalmente quienes empiezan a dar clases, entran a dar clases por una colaboración. Entonces, igual ahí sería interesante como, por lo que tú lo has visto, cómo funciona el tema de las disqueras, si hay disqueras fuertes acá en Chile, o en realidad la mayoría de la producción es muy independiente. Entonces, eran como mis comentarios, preguntas. Súper. Edgar, si puedes mutearte. Sí, ahí sí, Sí, perfecto. gracias. Interesante, Sebastián. Sí, yo nomás quería comentar eso también de las fusiones. Es muy interesante ver, sobre todo ahora con las fusiones musicales que se dan en la música actual, cómo poder conectar esas conexiones y que te lleven a otros campos y a otras comunidades. Entonces sí, poner ahí alguna palabra clave y que puedan saltar hacia otros tipos de música y hacia, bueno, hacerlo internacional, ¿no? También para que juegues con eso. Estaría muy padre. yo le puedo hacer una pregunta al compañero que habló antes. Sí, ¿Qué, adelante. qué, qué algoritmo tú me recomiendas? O sea, mira, igual lo estoy revisando porque recién estoy estudiando el tema de las comunidades, pero si queréis, igual podemos dividirnos y déjame, porque los tengo anotados por ahí, pero no me acuerdo exactamente cuál. Va. Pero sí, por ejemplo, igual hay, como son tantos algoritmos de detección de comunidades, muchos de ellos difieren en cuanto también al tipo de comunidad que tú generas. También hay algoritmos que tienes que darles tú el número de comunidad que quieres identificar. A Sí, veces, eso lo hice. ¿cachai? Entonces, pero hay otros que generalmente son algoritmos que son más jerárquicos, que de subgrupos hacen otros grupos y así.
que te pueden también tal vez identificar ciertas cosas. Igual eso depende del tipo de red, etcétera. Pero en este caso, que es muy, o sea, como lo interesante es que tú ya tenés como identificado más o menos qué tipos de grupos pueden haber porque está el tipo de música. Entonces, también tenés como una perspectiva como más de cuáles son tus datos para poder comparar si es que estos algoritmos realmente están funcionando o no. ¿Cachai? Porque, pero a eso voy, como que siento que se podrían probar ese tipo de algoritmos que los tengo anotados, no los tengo acá a mano, pero existen. Sí, sí. Sí, yo creo que es interesante lo que dice. O sea, las redes que se formaron ahí no es por música. O sea, por ejemplo, había un grupo particular que se armó con ese algoritmo que hace músicas distintas, que tiene un papel más de intermediación. Como que me interesaba comparar esas redes que se formaban con las músicas, a ver justamente ese problema. Pues las redes generan la música o la música genera la red o las dos cosas al mismo tiempo. Pero si hay un algoritmo que te permite entender las proporciones, por ejemplo, ahí podéis decir que ciertas músicas en particular se relacionan más con otras, ¿cachai? Porque si se nota eso, que fue una cuestión bien loca que pasa en Chile, que por qué en Chile una música que es muy, muy distinta al trap se asocia a la Oh, música pero, urbana, que es el mambo, que es una música que parece más música tropical. En cambio, el trap dame es un segundo, mucho más Sebastián, que versátil, se desconectó un poco el computador. ¿no? Ahí sí, ¿te escucha? Sí, pues no, lo que yo decía es que hay un tipo de música que es el mambo, que se asocia más al trap y al reggaetón, pero que musicalmente no tiene mucho que Sebastián, ver. ahí sí, ahí se escucha. Ya, que no, que lo que decía es que hay ciertas músicas que se asocian entre ellas por las relaciones que tienen los músicos, pero muchas veces no tienen relaciones musicales muy estrictas, porque si uno piensa musicológicamente, el, el boom bap, que es lo que se identifica como rap en Chile, es mucho más parecido al trap en términos musicales que el mambo con el trap. ¿Entendés? Entonces, como que ahí se ven esos cruces. Por otro lado, yo vi un texto del autor justamente francés que hacía redes dirigidas, porque también él decía que por eso yo también lo quería utilizar, pero todavía no lo he hecho porque es más complicado en términos de la programación y sacar los datos. Es lo que tú decías, el compañero que estaba ahí. O sea, ver el artista principal, porque ahora no se hacen discos, sino que se hacen muchos signos, entonces poner el artista principal y ver todos los que se dirigen a ese artista principal. Eso, un investigador francés lo hizo con los discos y puso todos los artistas que se vinculan, que son invitados, porque él decía, claro, pues si a mí me invitan, es más importante, es distinto. Entonces ahí sí pienso hacerlo de... Y también me gustaría ponerle los atributos si es que son firmados por sellos discográficos multinacionales o no. Yo creo que eso también, pero eso ya es un trabajo de revisarlo, todos los casos que tengo, que son no sé cuántos, y ir poniéndole de a uno o con ayuda de ChatGPT o Wikimedia esos atributos, que no alcancé a hacerlo, pero sí puede ser interesante. Súper. Muchas gracias, Sebastián. Pasamos ahora a la siguiente presentación, que es de Diego Caro, titulada, dame un segundo, perdón. Diego, puedes pasar mientras va a ser una presentación acá. Ah, ¿me siento ahí? Sí, adelante. Dale. Hola, hola. Hola a todos. Eso lo tengo que compartir de acá. Sí, está puesta acá. Ahí está abajito. Primero ponla, a ver, cierra ahí. ¿Cómo funciona? Mira, acá está la presentación tuya. Ponla en pantalla completa. ¿Cómo cierro esto? Aquí. Cierra nomás. Claro, abres. ¿Verdad? No sé usar Verde, Mac. verde, verde. Después al lado. Y después share. Ahí Ah, está. perfecto. Ya. Adelante, Diego. Oh, oh, Se movió. Ahí sí. ahí sí. Bien, ahí están viendo todas la presentación, ¿no? Bien. Bueno, me presento, mi nombre es Diego Caro y les voy a estar presentando esta investigación que tiene por título Círculos de Reconocimiento en el campo del teatro del Chile contemporáneo, una aproximación relacional a la crítica teatral y a la obra de un artista particular de nuestro Teatro Nacional Contemporáneo, que es Guillermo Calderón. A propósito, está haciendo Festival Teatro a Mil, está muy bueno. Guillermo tiene obras nuevas que no están incluidas en este estudio, lamentablemente, pero
invitadísimos a ir. No. Ahí sí. Bien, primero contarles un poco quién es este artista. Guillermo Calderón, como les decía, es un director y dramaturgo nacional. No sé si todos lo conocerán, así que voy a hacer una breve pasada por sus obras. Él inicia su carrera como dramaturgo y director con Neva, junto al grupo Teatro en el Blanco, en el año 2006. Y luego vienen una serie de obras, ¿cierto? 2009 estrena Diciembre, estrena Clase, luego vienen Villa más Discurso, que se presentan juntas, el 2011, tiene Beben, Escuela el año 2013, Kuss y Goldrauch, que se presentan en Alemania, Mateluna, una obra muy importante a propósito del ex frentista Jorge Mateluna, que se estrena en el 2016, y termina hasta el año 2023 al menos con Colina, que sigue también la historia de Jorge Mateluna, quien no sé si todos sabrán o no, pero estuvo preso en la cárcel de Colina 1, por eso el nombre de la obra. Guillermo Calderón se ha vuelto un poco de acuerdo a la palabra de algunos críticos y críticas teatrales, un actor central dentro de la escena teatral contemporánea, dentro de su generación. Gonzalo Barría y Insunce Fernández, no me acuerdo ahora su nombre, nos dicen que cuando hablamos de teatro político durante este periodo, ¿cierto? Desde 2006 hasta 2023, la obra de Guillermo Calderón aparece central. La figura de Guillermo Calderón se nos aparece central. Y a propósito de que estamos en un congreso, ¿cierto?, de análisis de redes, me llama mucho la atención que personas del mundo del teatro estén hablando de la centralidad de un actor dentro de una escena, y es por eso también que decidí investigar a este artista, ocupando también estos métodos más relacionales y de redes. Y nos dicen además que es un autor que se ha vuelto ineludible y que su obra se ha transformado en un epítome de un nuevo teatro político en una era postpolítica. Entonces no solo nos hablan de una centralidad en una escena, sino de un contenido de lo que está haciendo este artista, que no es cualquier teatro, es teatro político. De esta manera lo que pretendí hacer con esta investigación, que se me pasó a comentarles, pero fue mi tesis de magíster, lo que les estoy presentando, fue ocupar a Guillermo Calderón como un caso de estudio, tal como Jean-Claude Basseron presenta la idea de caso, o sea, un estudio que permita sacar luego ideas más generales hacia la sociedad. Y en este caso yo estuve estudiando la crítica teatral en torno a este artista para tratar de obtener algunas ideas de cómo la crítica teatral en general, o la crítica, ampliándola aún más, como haciendo zoom out de nuevo, la crítica en general, juega un rol en los procesos de reconocimiento, valoración y consagración. Estos fueron los objetivos que guiaron la investigación, ¿cierto? Comprender cómo se está consagrando a un artista que ya sabemos que es central, o sea, es un caso exitoso dentro de la escena, entonces, ¿cómo llega a ser exitoso? ¿A través de qué círculos de reconocimiento, que es un concepto que vamos a ver? Y para eso ocupé dos técnicas que traté de ir juntando luego, que son por un lado una red y por otro lado un análisis de tópicos. Curso que va a estar prontamente dictando acá Roberto. Breves aproximaciones teóricas, por una parte la idea de campo, y no entendida de cualquier manera, sino como la describen Bourdieu y Lacan en uno de sus textos, como esta red total de relaciones entre posiciones objetivas, en la que circulan distintas formas de capital, en la que distintos actores interactúan, movilizan ciertos capitales, ¿cierto?, en un momento determinado temporalmente, que van generando el valor de la obra, y van haciendo que aparezca esta ilusión, ¿no?, de que es valedero, tiene un valor participar en este juego de la valoración de las obras. Y yendo más al grano, a conceptos más particulares que me sirven para analizar cómo se consagra y cómo se valora el teatro en Chile, está por un lado la idea de consagración que describe Natalia Eynick al estudiar cómo, de nuevo, un artista consagrado, un caso exitoso como es Vincent Van Gogh. Natalia Eynick estudia cómo se valora la obra de Van Gogh, cómo llega a ser la figura que hoy día conocemos, y ella lo explica a través de 4 círculos de reconocimiento, que son el concepto que luego utilizo. Ella describe que son los pares artistas, comerciantes de arte, críticos de arte y público en general, que para su época, para la época de Van Gogh, eran muy importantes los comerciantes de arte, pero uno podría preguntarse en el teatro chileno contemporáneo, siendo otra forma de arte y siendo otra época, ¿cuáles son estos críticos o estos círculos de reconocimiento que son importantes, que juegan un rol central? Y ahí aparece la idea de Don Greenor Rojo,
académico de la Universidad de Chile, que describe una crítica académica y una crítica pública, en la literatura en general, incluyendo narrativa, poesía, drama. Una crítica académica como aquella especializada, que se hace desde las universidades, que se publica en artículos académicos, y una crítica pública como aquella que es más masiva, publicada en prensa, que juega un rol más bien de dar opiniones desde el buen gusto. Entonces esos van a ser los dos conceptos, ¿cierto?, que van a permitir modelar una red, entendida como una visualización de una porción del campo, porque estuve, perdón, y le voy a estar mostrando una red de cómo la crítica teatral va relacionándose entre ella, va citándose entre ella, para identificar nodos más centrales, para identificar también temas que se están hablando, para identificar tópicos que están hablando estas críticas y críticos teatrales, tanto académicos como públicos, tratando de así abarcar, por un lado, la parte más estructural de las relaciones entre estos críticos y críticas, pero también yendo al contenido de lo que están diciendo. Por eso esta idea de integrar ambas metodologías, integrar una red de citaciones, en el fondo, con un análisis de tópicos del contenido de estas críticas. Para mostrarles un poco los resultados, yo lo que hice fue armar 4 bases, una red completa incluyendo la bibliografía, las referencias bibliográficas de todos los textos de crítica que producen las y los críticos. ¿Por qué bibliografía? Porque estamos de nuevo trabajando en crítica académica que se escribe en formato de artículos muchas veces, entonces tienen referencias bibliográficas para fundamentar sus opiniones sobre una obra. Una base corta que excluye la bibliografía, y una base de autores, en la que no me centré en qué textos están siendo citados y referenciados, sino entre qué autores se referencian. Y ahí podemos ver la cantidad de vínculos de cada una de estas bases. Y hay finalmente una base en español para facilitar el análisis de modelos tópicos, ya que algunos de estos artículos son escritos también en inglés, en francés y en portugués, me parece que fueron los excluidos. Y llegamos a esta maravillosa red completa, en la que vemos distintas obras que ocupan lugares centrales, distintos textos de crítica pública. Acá cada uno de los nodos son textos, ¿cierto?, que están hablando de ciertas obras. En azul vemos la crítica académica, y que se establecen 2 polos que pueden ver bien importantes, que les adelanto son tesis doctorales en torno a la obra del artista. Ocurre mucho dentro de los estudios teatrales que gente como que se casa con un dramaturgo, con una directora, y hace sus tesis sobre ello. Y en esta red vemos que los textos más importantes son justamente estas tesis doctorales de Milena Grassi y Paulo Olivares, son las más centrales. En cambio, si vemos aquellas obras con mayor influencia, aquellos nodos con mayor influencia, aparecen sí las obras de Villa y Discurso de Guillermo Calderón. Vuelve a tomar relevancia entonces el artista, y en cambio aquellos nodos que más intermedian dentro de la red son nuevamente estas 2 tesis doctorales. De nuevo acá está sobredimensionado por la cantidad de bibliografía que ocupan estos textos. Por eso la red corta es importante, porque nos permite controlar un poco eso, sacar un poco ese factor, y acá se puede empezar a ver un poco más claramente cómo se forma un polo en azul, que están, ¿cierto?, los críticos y críticas académicas, y hacia arriba, más disperso, en ese celeste, la crítica pública, la crítica que circula por medios como La Tercera, por medios como El Mercurio, por medios como el mismo FITAM, entre otros. Acá vemos de nuevo las medidas de centralidad, ¿cierto? Las obras más centrales, más relevantes, aquellas que tienen mayor impacto. Villa, en este caso, tiene un mayor impacto. Sin embargo, Neva parece ser una obra más central y que intermedia más lugares de la red. Lo mismo acá con los vínculos por personas. Se nota aún más la polarización entre la crítica académica y la crítica pública. Guillermo Calderón, por supuesto, siempre muy central. Y vamos a pasar un poco rápido porque me estoy quedando sin tiempo,
a los tópicos. Les cuento que salieron 10 tópicos, luego un análisis con un Structural Topic Modeling, incluyendo los textos en español. Estos son cada uno de los tópicos, entendiendo los tópicos, ¿cierto? Como estas bolsas de palabras. Y estos 3 son los más relevantes y en los que me quiero detener un poco, al menos brevemente. Que el primero tiene que ver con textos de crítica que se están centrando en la trayectoria de Guillermo Calderón, en cómo ha circulado por distintos festivales, en cómo se ha relacionado con distintos artistas del mundo del teatro que son previamente consagrados, como Isidora Aguirre o como Antón Chekhov, a quienes cita en sus obras, Antón Chekhov en ese caso, o Isidora Aguirre, de quien Calderón es pupilo. Entonces son textos que van a hablarnos de Calderón y van a consagrar a Calderón desde su trayectoria y su afinidad con otras obras. Se centra este tópico particularmente en las obras Neva y Villa. El segundo tópico más presente dentro de la crítica teatral es el tópico 9, en el que nos presentan a un Guillermo Calderón que también hace cine, a un Guillermo Calderón que también es guionista en el cine, y nos relaciona, por supuesto, a otros artistas consagrados como Jorge Larraín o como Aline Kuppenheim, por ejemplo, y las distintas obras que ellos realizan. Y ahí las obras más centrales son justamente las que Guillermo Calderón ha participado como guionista, El Conde y Neruda. Y finalmente hay un tópico que debate lo político en el teatro de Calderón desde una idea de cierta especie de crisis de lo político, del debate de qué es lo político en el arte, muchos textos más bien académicos que discuten esto y lleva luego este tópico se dispersa en los siguientes tópicos menos preponderantes dentro de la crítica. Y este tópico, por supuesto, se centra en las obras Mateluna, que, como les decía, tiene todo este trasfondo a propósito de don Jorge Mateluna. Como les decía, que hay ya más bien una dispersión de qué es lo político, desde la memoria, desde la dramaturgia, desde el texto, desde la dirección, desde la violencia, se dispersa eso. Y por eso este tópico 8 es muy importante, porque muestra un poco esa dispersión y la tematiza en sí misma. Vemos que el tópico 1 y 9, que son los que están acá, están más relacionados a la crítica pública, se realizan más en medios públicos, mientras que el resto de los tópicos que aluden más bien a este tema de la dispersión de lo político es crítica académica, es crítica que se hace desde la academia. Entonces, todo esto para llegar a una red en la que incluí el tópico como un atributo de cada nodo, para ver cómo se dispersaba, cómo se centraban distintos tópicos en distintas obras, cómo en la red se pueden visualizar ciertas polarizaciones que vimos antes, que eran en torno a la distinción crítica pública académica, que había un sector de la red que tenía crítica pública y un sector de la red que era más de crítica académica. Acá vemos cómo este sector de abajo, que si recuerdan la imagen, era el de crítica, el que está acá, de crítica pública, tiene ahora lleno de colores rosados, que son el tópico 9, de Calderón en el cine. O sea, la crítica pública se está centrando más bien en las obras cinematográficas de Calderón, teniendo cierto a Mateluna y Escuela, obras más políticas y quizás controversiales, en una posición intermedia, ¿no? Entre esta obra más cinematográfica, abordada por la crítica pública, y las obras Villa, Neva o Clase, alrededor de las cuales parece configurarse más bien la crítica académica a través de una diversidad de tópicos. Saqué unos ergon que no voy a tener mucho en ellos, pero básicamente la idea es que dentro de la crítica que se centra en el cine hay mayor posibilidad de homofilia, menos posible homofilia, o sea, es crítica que no se cita entre ellas porque la crítica pública no tiende a citarse entre sí, en cambio en la academia eso ocurre más. Y para cerrar, solo con algunas ideas de cuál fue el foco de todo esto, era por un lado marcar la distinción entre lo público y lo académico en la consagración del teatro, por otra parte, lo político como algo controversial que puede servir como un tópico de consagración, pese a ser quizá, como decía, controversial, la consagración como algo que es procesual, que es temporal, y cómo esto nos permite
ver ciertas cosas que pasan en el proceso de valoración de una obra que no se verían de otra forma, en este caso como el encuentro entre dos campos, el encuentro entre el campo teatral y el campo cinematográfico. Como la crítica de cine está en este caso jugando un rol muy importante en el campo del teatro. Y eso sería. Muchas gracias. Voy a volver a mostrar acá a la gente. Tenemos espacio por 5 minutos para preguntas. No sé si hay alguien acá que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, una apreciación. O acá en Diego. Muchas gracias, muy interesante. Solo una duda, cuando mostraba los gráficos, estaba pensando cómo se incorpora el aspecto temporal de la obra, porque si una obra es más antigua, en el fondo puede tener mayor cantidad Claro. digamos, de crítica, entonces no podrías considerar solo críticas y poner un periodo, digamos, críticas realizadas después de un año, ahí controlar ese efecto. No sé si acumulo preguntas o voy... Dale. Dale. Igual el proceso de consagración, el proceso es un proceso temporal. Entonces, en el mismo proceso tiene mucho sentido que tengan más peso las obras que tienen más tiempo. Entonces, el proceso que está estudiando, un proceso que ocurre de un momento, se despliega a lo largo del tiempo. Entonces, digo, las personas que ahora piensan que están consagrando pueden estar leyendo los mismos textos. Todos esos efectos son de... Entonces, digo, Sí. Efectivamente es un tema, es un desafío. En algún momento lo medí por año, por ejemplo, y hay años que tienen más relevancia, años en los que se produce más crítica, que coinciden en general con años en los que se estrenan obras de mucha taquilla. De todas maneras, es complicado hacer la separación porque hoy día se siguen produciendo textos que hablan de Neva, que es la primera obra. Muchas veces para hablar de Mateluna, una de sus obras más importantes, que fue por ahí de 2016-2017, se habla también de Neva porque es una nueva forma de hacer teatro político. En el fondo, la producción de la crítica no se centra solo, sobre todo la crítica académica, no se centra solo en la obra que está surgiendo, no se centra solo en la novedad, sino que vuelve al pasado para hacer contrastes, para darle más textura a la valoración del autor. La obra no permite reinterpretar lo que es. Sí, y permite revalorarla. Ahora, eso es una operación que hace mucho la crítica académica. La crítica pública tiende a quedarse más en la novedad. Sí, acá hay una pregunta Creo que de Sebastián. Ah, ¿hay alguien primero? Sí, creo que María Inés primero tenía un comentario y después Sebastián para darle oportunidad. Mariana dice que no. No, dale Sebastián. Una consulta, ¿cómo hiciste la recolección del corpus? La recolección del ¿qué, corpus. perdón? La recolección del corpus, fundamentalmente el no académico, porque el académico creo que puede ser más fácil. Sí, el académico fueron las revistas Apuntes de Teatro y la revista de la Chile, creo que es Teatro Chile, y además revisión por Google Scholar, por Cielo, y eso, busqué en WOS, Scopus, pero no había nada. Y en la crítica pública fue revisión de los 5 medios, me parece, más relevantes para cada año de acuerdo a Reuters. El Mercurio, La Tercera, EMOL, LUN y medios especializados, como, ahora no recuerdo revistas especializadas, pero sí sé que FITAM, por ejemplo, tiene publicaciones, todo esto en Internet, son publicaciones digitales. Y fue búsqueda también. Google hasta página 50 sin publicaciones nuevas, más o menos. Y todo eso base de datos y ver ahí qué necesitan entre quiénes. Sí, súper. ¿Algún otro? Yo voy a hacer no sé si alguien más acá tenía ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Dale. ¿Podemos ver un poquito los modelos tópicos? Sí. ¿Cuáles son las variables que usaste para predecir esos tópicos? ¿Cuáles son las prevalencias? La única prevalencia incluida en los tópicos es si es que es crítica pública o académica. Ya. Esa distinción fue la... El tópico está influenciado por el punto académico, por eso el resultado que está ahí, la que seguía después, no, cuando nos trae la distribución de los aspectos. Claro, por eso está hecho público académico.
Ya, perfecto. Sí. Yo creo que tengo solo una recomendación y creo que esto es una red unimodal, pero creo que potencialmente podría ser una red bimodal. Porque creo que un tópico no es un atributo de un documento, creo que un tópico es una entidad semántica en sí. Y creo que eso podría perfectamente ayudarte a capturar como las relaciones que existen entre lo social y lo semántico, sobre todo para el caso del análisis de una obra de arte, porque creo que en la sociología muy frecuentemente nosotros creemos que las obras de arte son un pretexto para hablar de relaciones sociales cuando en realidad el contenido mismo es la realidad. Aunque esa es la distinción que hace Braille en el 74 con... María Inés, perdón, es tu turno. Ya voy. Ahora Voy a puedes... compartir ahora. Muchas gracias por la paciencia. Sí, no se Adelante. preocupen. Me Te avisan aviso. cualquier cosa porque yo ando con el internet un poco inestable hoy porque están No haciendo te preocupes. arreglos aquí. No te preocupes. Me... ¿Qué se ve? ¿Se ve la pantalla o no? Que no me Se ve aparece. perfecto, se ve ¿Se perfecto. ve el PowerPoint? Sí, sí se ve. Sí se ve. Si lo pones en modo de presentación va a cambiar a presentación, pero se ve perfecto. Ya, ya está. Ya, te aviso por el chat como el resto cuando queden 5 minutos. Adelante. Ya, perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Marina Leighton, soy licenciada en Historia y Máster en Comunicación y hoy les voy a presentar mi trabajo titulado De hecho, hay una canción de Taylor Swift que explica esto, la comunidad Swiftie chilena y el activismo en redes sociales contra la violencia de género. Bueno, comenzaremos con una visión general de la relación entre los fandoms y la política en Chile. En los últimos años hemos presenciado un fenómeno fascinante, la convergencia entre estas comunidades y el activismo político. Un hito clave ocurrió en 2019, cuando después del estallido social de octubre se reveló como esta inesperada conexión entre los seguidores del K-pop y las protestas. Bueno, esta influencia no se detuvo ahí. En las elecciones presidenciales de 2021, los K-popers destacaron por generar contenido y promover hashtags en redes sociales como parte de la campaña electoral. Se promovieron mucho los hashtags K-popers por Boric. De manera similar, el grupo de Swifties por Boric, formado por los seguidores chilenos de Taylor Swift, apoyó la candidatura de Gabriel Boric mediante la creación y difusión de contenido digital, así como con el hashtag Swifties por Boric. Bueno, posteriormente el activismo en redes sociales también desempeñó un papel relevante durante el proceso constituyente, pasando por la Convención Constitucional hasta el plebiscito. Las plataformas digitales se inundaron de mensajes a favor o en contra de las opciones apruebo o rechazo, y se difundieron mucho los hashtags K-popers por el apruebo y Swifties por el apruebo. Uy. Bueno, estos son algunos ejemplos de publicaciones en redes sociales. El primero muestra el apoyo de la comunidad Swiftie a la candidatura de Gabriel Boric. Y el segundo hace referencia a una cuenta que respaldaba la aprobación del borrador de la nueva constitución. Pero antes de continuar, es importante aclarar quiénes son las y los Swifties. Los Swifties son seguidores de la cantante y escritora Taylor Swift en todo el mundo. Esta leal comunidad difunde su música y promueve su imagen en redes sociales, y su influencia no solo se refleja en la popularidad de Taylor Swift, sino también en la esfera política. Y bueno, los Swifties también resaltan, al igual que los K-popers, el poder de los seguidores en la era digital. Bueno, hablando un poco de Taylor Swift, es una figura emblemática de la cultura pop, ha dejado una marca significativa en la política también. En las elecciones de mitad de periodo de Estados Unidos en 2018, Taylor Swift se posicionó políticamente por primera vez a favor del Partido Demócrata, a través de un posteo en redes sociales, instando a sus seguidores a inscribirse a votar. Luego, en 2020, lanzó un documental que se llama Miss Americana, donde reveló su compromiso político y su lucha contra la violencia de género. En este documental abordó cuestiones fundamentales como su objeción a la candidatura de Marsha Blackburn, una candidata republicana que votó en contra de leyes destinadas a proteger a las mujeres de la violencia doméstica y el acoso. Durante ese mismo año 2020 también lanzó una canción que se llama The Man, con un video musical donde hace una fuerte crítica a la desigualdad de género y a la masculinidad tóxica. Y bueno, durante el 2023, en medio de su gira mundial llamada The Eras Tour, Matt Harris hizo un análisis sobre cómo las celebridades, en especial Taylor Swift, pueden influir en la popularidad de los políticos a través de su base de seguidores. Cada vez que Taylor se posiciona políticamente en redes, como lo hizo también en 2024 apoyando la candidatura de Kamala Harris, el número de inscripciones para votar en Estados Unidos sube drásticamente, y después se generó mucho contenido de Swifties por Kamala Harris, etc.
Bueno, también tenemos el caso de Chile y el presidente Swiftie. Aquí hay ejemplos de cómo Gabriel Boric ha mencionado en varias ocasiones a Taylor Swift. Además, también es interesante destacar que parte de su circo político está compuesto por Swifties, como Antonia Orellana, la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género. Después más adelante voy a explicar el contexto de este posteo, donde la ministra estaba muy feliz de ser la primera ministra Swiftie. Bueno, respecto a las Swifties y el activismo contra la violencia de género, las redes sociales se han convertido en plataformas clave para visualizar y abordar la violencia de género, aprovechando la imagen y el mensaje general de Taylor Swift como inspiración. Cuentas como esta, que se llama Psicóloga Swiftie, y hay otras cuentas como Mujer Jurídica, administradas por seguidoras de la cantante, se dedican de manera constante a estos temas. En el contexto político chileno que mencioné antes, como el debate de la nueva constitución, que no prosperó, pero en ese momento surgió una ola de contenido enfocada en los derechos reproductivos y de las mujeres y de la violencia de género. Cuentas como también socialistas jugaron un papel crucial al combinar la influencia de la cultura pop con la participación ciudadana en debates sociales y políticos. Las redes sociales se llenaron de publicaciones informativas que hacían referencia a canciones, discursos de Taylor Swift, y que explicaban, por ejemplo, qué es el machismo, cómo reconocer el micromachismo, cómo reconocer violencia, etcétera. Distinto contenido para visibilizar esta problemática. Bueno, también es importante el caso de Argentina. En 2023, una facción importante de Swiftie sacó un comunicado bastante largo para posicionarse en contra de la candidatura de Javier Milei, porque en palabras de ella, lo encontraron un peligro para las mujeres y para la comunidad LGTBQI+. Bueno, en este contexto donde los fandoms como los Swifties se han movilizado en redes sociales por causas políticas, especialmente contra la violencia de género, es que surge esta inquietud de cómo se articula la comunidad de Swifties para posicionarse políticamente en cuestiones de géneros. Para esto también se diseñaron preguntas secundarias, como es el proceso creativo articulador dentro de la comunidad Swiftie en redes sociales como WhatsApp, Instagram y Twitter, cuál es la percepción de impacto que tienen las Swifties y los Swifties en su acción, y cuál es el impacto de la figura de Taylor Swift en la comunidad. Bueno, para esto también se desarrolló un marco teórico con 3 ejes principales. El primero es fandoms y la participación política, fandoms, relaciones parasociales y identificación, y violencia de género y redes sociales. Para responder las preguntas de investigación se adoptó un enfoque cualitativo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas para profundizar en las experiencias personales de los miembros de la comunidad Swiftie. Este enfoque buscó capturar de manera auténtica las opiniones y percepciones de los participantes. Se diseñó una pauta de 20 preguntas que abarcó temas claves que variaban desde la experiencia como Swiftie, la relación con la comunidad, percepciones sobre la violencia de género, acciones tomadas en redes sociales para abordar la problemática de la violencia de género y la influencia de Taylor Swift como figura pública. También se exploraron las proyecciones sobre el futuro de la comunidad en Chile. Respecto a la muestra, esta incluyó personas que cumplieran 4 criterios: uno, identificarse como Swifties, ser mayor de 18 años, tener cuentas activas en redes sociales y haber publicado contenido contra la violencia de género en redes sociales, ya sea compartiendo, comentando, creando contenido propio. Y bueno, se seleccionaron participantes que cumplieron con estos criterios, y con su autorización se transcribió las entrevistas con el objetivo de diseñar patrones y categorías subyacentes de las respuestas obtenidas. Pasando un poco a los resultados y la caracterización de las muestras, esta investigación se compuso por 12 mujeres y un hombre con edades que varían desde los 20 a los 31 años, con una edad promedio de 25 años, y la ocupación de la muestra era principalmente 6 estudiantes y 7 trabajadores de área de la salud y las ciencias sociales. Bueno, en cuanto a la interacción y vinculación de la comunidad, los 13 participantes, que representan la totalidad de la muestra, unánimemente señalaron que utilizan WhatsApp como su principal medio de comunicación con otros Swifties. De hecho, todos los entrevistados afirmaron pertenecer a un mínimo de 2 grupos de WhatsApp relacionados con la comunidad. Es importante destacar que los grupos más mencionados fueron ex Swiftie Chile y Taylor Swift Chile, con 600 participantes aproximadamente. Además, una de las participantes reveló la existencia de un grupo de WhatsApp llamado Ministerio Swiftie, que tomó su nombre debido a la presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Según esta entrevistada, este grupo combina la pasión por ser Swifties con cuestiones políticas.
Anteriormente, este grupo se llamaba Comando Swiftie y se enfocaba en apoyar la candidatura de Gabriel Boric, lo que dio origen al movimiento Swiftie for Boric. Después pasó a llamarse Ministerio Swift. Respecto a la relación de la comunidad, en el análisis de los testimonios recopilados emergen términos claves comunidad, confianza, amabilidad y respeto. Estos elementos subrayan la naturaleza solidaria de la comunidad. Una de las entrevistadas, y la cito, decía: siempre hay un Swiftie dispuesto a ayudar a otro Swiftie. Además, los participantes identificaron la existencia de una identidad y cultura Swiftie en las redes sociales. Hay una sensación generalizada de que existe un código de lenguaje compartido por la comunidad, reflejado en la forma de comunicarse, el humor, el contenido, que se comparte, entre otros aspectos. Sobre el concepto de violencia de género, se le preguntó a los participantes si están familiarizados con el concepto de violencia de género y todos confirmaron su conocimiento al respecto. Se les instó también a proporcionar su propia definición de violencia de género con el fin de obtener una comprensión más precisa de sus perspectivas individuales y evaluar el grado de consenso en torno a esto. La mayoría de los entrevistados, 11 de ellos específicamente, conceptualizaron la violencia de género como una forma de violencia dirigida específicamente hacia las mujeres. En contraposición, los otros dos entrevistados la conceptualizan como una forma de violencia relacionada con la identidad de género. Bueno, la principal motivación para manifestarse en redes sociales respecto a la violencia de género responde a la necesidad de erradicar la violencia ejercida hacia las mujeres y la comunidad LGTBQI+. No es perdón, ahora sí. Cuanto a las acciones e iniciativas para abordar la problemática de la violencia de género, existen diversas acciones e iniciativas para abordar esta temática con distintos niveles de participación. Pero en el ámbito digital se observan muestras de apoyo en redes sociales a las víctimas de violencia, así como la utilización de canciones y contenido de Taylor Swift para expresar solidaridad. Algunos entrevistados han creado espacios de plataformas digitales como podcasts, cuentas de Bookstagram para discutir sobre feminismo y reflexionar sobre la violencia de género a través de las canciones de Taylor Swift. Y además se comparten publicaciones, videos relacionados con los discursos y contenido de Taylor Swift que abordar esta problemática. En cuanto a las acciones e iniciativas, el uso de WhatsApp como medio principal de interacción y organización de la comunidad Swiftie chilena es un hallazgo muy relevante. Existieron muchos ejemplos de campañas de WhatsApp y como el apoyo a la Constitución y de denuncia de situaciones donde todas esas acciones se organizaban a través de estos grupos de WhatsApp. También una de las cosas más importantes es el tema de la identificación con Taylor Swift y su influencia en la comunidad. Todos los entrevistados expresaron una fuerte identificación con Taylor Swift, la cual se esforzaba por la narrativa y los valores que ella representa. Tanto su música como su discurso tenían un impacto significativo en la comprensión del feminismo y la violencia simbólica en la comunidad Swiftie en las redes sociales. Estos elementos refuerzan el fanatismo y la identificación con los valores que ella promueve. Y la postura de Taylor Swift también influye fuertemente en las respuestas que tiene la comunidad chilena ante la violencia de género. Y esta influencia se traduce en estas acciones en apoyo que se ven en las redes sociales y en WhatsApp, que también se traduce en participación política. Bueno, la percepción de impacto y potencial en la comunidad, todos los entrevistados coinciden que la comunidad posee el potencial para generar un impacto significativo. Y bueno, como les decía, la comunidad Swiftie mantiene un vínculo estrecho con la lucha contra la violencia de género, donde Taylor desempeña un papel fundamental y existe una narrativa coherente de Taylor Swift que ha construido a lo largo de los años a través de sus canciones y discursos, y sus seguidores adoptan esta narrativa como parte para la lucha, y la importancia de las redes sociales desempeñan un papel esencial en la construcción de la identidad de la comunidad Swiftie. Y la comunidad participa de manera activa en el ámbito público en iniciativas políticas enfocadas en la violencia de género y se involucra de manera constructiva y coherente en cuanto a los valores que Taylor Swift promueve. Y el hallazgo más importante es el papel central de WhatsApp como el medio de comunicación interna y coordinación de acciones políticas de la comunidad. Y entre las conclusiones más importantes de este trabajo es que la comunidad se autodomina como un espacio seguro y un refugio con una fuerte cohesión, con una identidad arraigada a la cultura Swiftie, con un lenguaje y sentido distintivo. La influencia de las redes sociales de Taylor Swift y la cultura popular como herramientas para abordar, sensibilizar y visibilizar la violencia de género
Y también que se vuelve muy importante desestigmatizar la cultura popular y el fondo Swiftie, ya que tienen un potencial muy importante para influir en la política. Y bueno, respecto a las limitaciones de este estudio, la investigadora principal se reconoce que su conexión personal con el tema de estudio puede influir en el enfoque analítico y sugerencias para futuras investigaciones que debido al tiempo que se tuvo para hacer esta investigación fue muy corto, no se pudo realizar una etnografía de los grupos de WhatsApp similares a los que se estudiaron en este trabajo. Y también me gustaría complementar con un enfoque con un análisis temático de mensajes de Twitter e Instagram para una comprensión más profunda del comportamiento y la interacción en redes sociales. Eso, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Marines. ¿Algún comentario acá o sí? Voy a Adelante, acercar para Nicolás. que me escuche. Gracias, María Inés, muy interesante. Tengo la pregunta de si acaso a mí me gusta Taylor Swift porque comparte mis valores o yo adquirí estos valores porque quiero tener los mismos valores que Taylor Swift, que es mi ídola. Pero además, Espera que la quiero última hacer parte se una escuchó follow-up cortada. question, que es que tú al principio haces harto la comparación con el K-pop y creo que ahí también me interesa ese análisis porque a menos que se trate de fans del K-pop que sepan mucho coreano, tal vez ahí es más difícil saber si los valores asociados al fandom K-pop son valores que generó el grupo sin estar imitando o sin estar generando esos valores a partir de los contenidos que genera tu objeto de devoción, en este caso el K-pop. Esa es la pregunta. Gracias. En una parte, cuando te desarrollaste la pregunta, se escuchó entrecortado. No sé si me escucharon que lo dije, pero No se escuchó muy bien. Te lo haga más sí, corto. La pregunta es, ¿a mí me gusta Taylor Swift porque tiene los mismos valores que yo? ¿O yo adquirí estos valores porque me gusta Taylor Swift, entonces quiero copiarle? Y ya. ese mismo análisis, si lo pudiese hacer tanto con Taylor Swift como con el K-pop, que es un ámbito en el que yo soy ignorante, pero especulo, conocemos menos el discurso de los artistas de K-pop como para poder imitarlo y tal vez, no sé, me imagino, tal vez me equivoco, que en Corea no saben quién es Boric. Entonces, ¿cómo nace eso solo entre los fans del K-pop a pesar de que eso no esté en las letras de las canciones de K-pop? Ahí. Ya, cuando hice la entrevista, o sea, todas las personas a las que yo entrevisté me marcaban el momento que salió el documental Miss Americana, como el momento en que se consagró su fanatismo y literalmente me decían, ahora desde ese documental yo le rezo a Taylor Swift, desde ese día me gustaba su música, pero desde ese momento yo me vuelvo fan, como por todo el discurso que ella desarrolló en ese documental. Entonces, yo creo que con ella pasa mucho esto de que si bien a la gente le gusta su música, en el momento que entra al mundo de entender su narrativa y ver todo lo que construyó, ahí es un momento en donde ya adoptan también como sus valores se ven identificados y adoptan el fanatismo y ahí es como un punto de quiebre. Respecto al K-pop, yo no sé si soy la persona indicada porque yo hice un trabajo que presenté en la primera conferencia, de hecho, sobre el K-pop, pero no te podría decir que conozco mayormente el mensaje de los artistas K-pop como para poder responder esa pregunta tan específica. ¿Alguien de en línea quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien acá? Yo tengo un breve comentario, pregunta que creo que va un poco en la misma línea de lo que habla Nicolás. En tu experiencia con las entrevistas y cómo pudiste ver cómo interactúa esta comunidad, eh, ¿te parece a ti, o es una idea que a mí me quedó dando vueltas, es como que la principal fuente de cohesión de las personas es principalmente una preferencia estética, artística, o es más bien un estilo de vida? Que creo que son dos cosas distintas y pareciera ser que como que lo que permite esta red de personas que se agrupan en torno a una preferencia es también una suerte de efecto contagio
de prácticas que no necesariamente tienen que ver con la producción estética en sí misma, sino que tienen que ver como con lo que la literatura ya habría como estilo de lifestyle, no sé. Sí. ¿Cuál es como tu apreciación además de un componente que si bien es muy global, ¿cierto? Esto es un comportamiento que estamos viendo que ocurre en el mundo, como qué particularidad tendría el caso chileno? Sí, o sea, yo creo que pasa mucho eso de que en el momento que uno entra a la comunidad, a estos grupos, pasa un poco eso de que uno empieza como, bueno, me acuerdo que una de las entrevistadas me decía que en el momento que se generó este grupo y todo, y empezaron a hacerse amigas y empezaron a hacer como juntas, Swifties, y hacer carteles para las marchas, después organizarse para ir a hacer campaña por Boric, después por el apruebo y todo. eh, Ella decía que sentía que todas como que habían adoptado un poco la personalidad de Taylor Swift, como en el momento en que se volvieron fans y empezaron a seguir todo lo que ella hacía, tanto musicalmente como figura pública, como su discurso. Ellas sentían que ahora hacían todo mejor porque ellas habían adoptado la personalidad de Taylor Swift. Entonces ella decía, una de las entrevistas decía, yo sé que la ministra Orellana va a ser la mejor porque ella adoptó la personalidad de Taylor Swift, y un Swiftie en cualquier parte del mundo haría su trabajo mejor. Entonces hay una suerte como de, claro, como de que se contagia un poco eso.